Hace 2000 años, el volcán Vesubio sepultó un antiguo pergamino. Y ahora, por primera vez, la inteligencia artificial lo ha leído. Lo que hay escrito allí no es solo historia. Es una oscura advertencia sobre lo que está sucediendo ahora mismo, en el año 2025. En todo el mundo, la IA está descodificando textos que se creían perdidos para siempre. Y lo que están descubriendo es profundamente inquietante. Porque las antiguas predicciones describen nuestra época con una precisión aterradora. Volvamos al principio de esta historia. Imaginemos el año 79 después de Cristo. El Vesubio despierta como un auténtico monstruo. Pompeya se cubre lentamente de ceniza, la gente tiene unas pocas horas para intentar escapar. Pero la cercana ciudad de Herculano muere de una forma completamente diferente. La gente ni siquiera entiende lo que está pasando. Una ola gigante de gas y piedras en llamas se precipita hacia ellos a la velocidad de un huracán. La temperatura supera los 500 grados centígrados. Imagínese un horno calentado al máximo, pero 1000 veces peor. La gente se quema al instante. En Herculano había una biblioteca increíble, la Villa de los Papiros. Pertenecía a uno de los romanos más ricos, posiblemente incluso al suegro de Julio César. En su interior había cientos de pergaminos de valor incalculable llenos de la sabiduría de los filósofos antiguos. En cuestión de segundos, todo este tesoro se convirtió en cilindros negros y frágiles, que parecían troncos carbonizados. Los científicos llevan siglos encontrando estos restos. Pero, ¿cómo se puede leer algo que parece un trozo de carbón? Un solo toque y el texto antiguo se convierte en polvo. Y aquí es donde entró en juego la inteligencia artificial. En marzo de 2023, un grupo de investigadores decidió hacer lo imposible. Anunciaron el Vesuvius Challenge, con un premio de más de $1 millón. El objetivo parecía ciencia ficción, leer los rollos sin tocarlos en absoluto. Los científicos comenzaron a escanear los rollos quemados utilizando rayos X especiales, el escaneo micro-CT. Es como crear miles de láminas virtuales extremadamente finas del pergamino. Cada lámina muestra pequeñas diferencias en la densidad del material. Entonces entró en acción la IA. Se entrenó para ver lo que los humanos no pueden ver, restos de tinta antigua ocultos dentro de lo que parece piedra. La máquina aprendió a reconocer los matices más sutiles de gris en las imágenes de rayos X, a encontrar patrones donde nuestros ojos solo ven caos. Y entonces ocurrió algo que lo cambió todo. En octubre de 2023, ocurrió algo increíble. Un estudiante universitario llamado Luc Farritor se convirtió en la primera persona en 2000 años en leer una palabra del pergamino carbonizado. La palabra era sencilla, porfiras, que significa púrpura en griego. El color del poder y los reyes. Fue un verdadero avance. A principios de 2024, los científicos ya habían descifrado más de 2000 letras. Resultó que el pergamino había sido escrito por Filodemo, un famoso filósofo griego de la antigüedad. Normalmente escribía sobre cómo encontrar la felicidad y la paz en la vida. Pero este pergamino era diferente. Fuentes del equipo del Vesuvius Challenge afirman que, entre los pensamientos filosóficos habituales, aparecían algunas predicciones aterradoras. Filodemo escribía sobre un fuego venidero y épocas de opresión. Sobre una época en la que los gobernantes matarían a cualquiera que dijera la verdad. Una parte era especialmente aterradora, hablaba del silencio estratégico. El filósofo explicaba cómo los líderes hacen que la gente se calle, no con prohibiciones, sino con miedo. Crean una atmósfera en la que decir la verdad se convierte en algo mortal. En otro lugar, escribió sobre un ciclo de humo y renovación. Filodemo aconsejaba a los pocos instruidos sobre cómo prepararse para el momento en que la luz se apague para siempre y el mundo comience a purificarse, en otras palabras, cómo sobrevivir mientras el mundo arde en un fuego infernal y renace. Ahora viene la parte más importante. Filodemo murió mucho antes de la erupción del Vesubio. No tenía ni idea de que el volcán fuera a entrar en erupción. Por lo tanto, no estaba escribiendo sobre algo que ya había sucedido. De alguna manera,
estaba prediciendo el futuro con una precisión asombrosa. Y la inteligencia artificial que lee estos textos está encontrando el mismo patrón en todo el mundo antiguo. Diferentes civilizaciones, diferentes épocas, pero el mismo escenario se repite una y otra vez. En diciembre de 2024 ocurrió algo de lo que casi nadie habla. Nuevos algoritmos de descodificación encontraron frases en antiguas tablillas sumerias que parecen descripciones de ingeniería genética. Veamos por qué es tan importante. Podría significar que todo lo que nos han contado sobre el comienzo de la civilización es completamente erróneo. Hace 6000 años, en el antiguo Irak, apareció una cultura misteriosa. Se llamaban a sí mismos, el pueblo de la cabeza negra, y ahora los conocemos como los sumerios. Y aquí es donde la cosa se pone realmente extraña. Normalmente, las civilizaciones tardan miles de años en desarrollarse, desde la caza y la recolección hasta la escritura, desde las tribus hasta las ciudades. Pero los sumerios parecieron saltarse todo eso de la noche a la mañana. Imagínate esto, ayer solo había aldeas y hoy hay enormes ciudades-estado, Eridu, Uruk, Ur. Otros pueblos necesitaron miles de años para inventar la escritura, crear leyes y estudiar las estrellas. Pero los sumerios lo consiguieron todo de golpe y de inmediato. La base de todo era simple arcilla. Pero los sumerios vieron en ella algo que nadie más había notado. Cocinaron la arcilla para hacer ladrillos y construyeron ciudades enteras. La moldearon para crear vasijas y fichas para el comercio. Pero lo más importante es que convirtieron la arcilla en la memoria de la humanidad al inventar la escritura cuneiforme. Por primera vez en la historia, las personas pudieron registrar sus pensamientos para siempre. Decretos reales, contratos comerciales, poemas, historias completas. Todo ello podía ahora sobrevivir a sus creadores durante miles de años. Y cuando comenzaron a escribir números, utilizaron un sistema de base 60, y todavía hoy vivimos con este legado: 60 segundos en un minuto, 60 minutos en una hora, 360 grados en un círculo. Pero cuanto más estudiaban estas tablillas los eruditos, más cosas extrañas encontraban. Entre los registros habituales sobre cereales y cerveza, aparecieron de repente textos sobre medicina avanzada y astronomía precisa. Tecnologías que se adelantaron miles de años a su tiempo. Los museos de todo el mundo conservan decenas de miles de estas tablillas. Leerlas solía ser una pesadilla, una sola tablilla podía contener más de 1000 signos diferentes, cada uno con un significado distinto según el contexto. Los estudiosos dedicaban toda su vida a aprender a leerlas. Pero ahora la inteligencia artificial lo ha cambiado todo. En 2023, equipos de Tel Aviv y la Universidad Ariel lograron un verdadero avance. Crearon una IA capaz de traducir al inglés casi al instante el acadio, la lengua principal de las tablillas cuneiformes. Lo que antes llevaba años a los estudiosos, ahora solo lleva unas horas. Y entonces ocurrió algo extraño. Justo cuando la IA aprendió a traducir con una precisión increíble, los arqueólogos comenzaron a encontrar tablillas de arcilla en perfecto estado. Parecían recién sacadas del horno, con todos los símbolos nítidos y claros. En el norte de Irak, en un yacimiento llamado Khirbet Kestan, descubrieron un conjunto de tablillas del 1800 a.C. Pero los científicos creen que son copias de textos aún más antiguos. Por esa misma época, en Girsu, una de las ciudades sumerias más antiguas, se encontraron más de 200 tablillas intactas. Habían estado almacenadas en recipientes especiales recubiertos de betún. En 2025, las herramientas de la Universidad de Würzburg habían avanzado aún más. La IA comenzó a detectar expresiones idiomáticas, términos técnicos y significados sutiles que los traductores humanos habían pasado por alto durante décadas. Y ahí fue cuando comenzaron los verdaderos descubrimientos. En los registros astronómicos sumerios había datos que sorprendieron incluso a los científicos modernos. Trayectorias planetarias extremadamente precisas, ciclos solsticiales, y lo más increíble, una descripción de cómo la Tierra oscila ligeramente al girar. Nuestra ciencia no descubrió este efecto hasta el siglo XX. Resulta que los sumerios llevaban décadas de seguimiento de los ciclos cósmicos. En medicina, describieron antisépticos, tratamientos para heridas y diagnóstico del pulso.
Llevaban registros de salud familiar como si ya entendieran la genética y el funcionamiento de los genes. Y luego la IA encontró textos que dejaron a los científicos sin palabras. Descripciones detalladas de recipientes de cobre y hierro en soluciones ácidas. Estos dispositivos producían energía fluida, rayos atrapados y energía invisible. Esto significa que los antiguos sumerios describían la electricidad con todo detalle. Pero el siguiente descubrimiento es aún más impactante. Hay un nombre que casi nadie conoce, Enheduanna. Sin embargo, puede que sea una de las mujeres más importantes de la historia de la humanidad. Enheduanna era la hija de Sargón de Akkad, uno de los reyes más grandes del mundo antiguo. Ejerció como suma sacerdotisa de la diosa de la luna en la ciudad de Ur. Y se convirtió en la primera poeta de la historia cuyo nombre aún conocemos. Pero no se trataba solo de canciones religiosas. Enheduanna creó una increíble mezcla de ciencia, política y sentimientos personales, expresada en una poesía de asombroso poder. Señora de todos los poderes, luz que muestra el camino, escribió. Tu furia es como una tormenta rugiente. Cuando la inteligencia artificial comenzó a analizar la estructura de sus textos, encontró patrones extraños. Enheduanna escribió sobre ciclos de destrucción y renovación. Sobre tiempos en los que el cielo cambia de rostro y la tierra olvida sus leyes. Sus versos más oscuros eran especialmente inquietantes. Predijo tiempos en los que las palabras se convertirán en cenizas en la boca y los sabios deberán aprender a permanecer en silencio para sobrevivir. Esto no suena como poesía común. Suena como una advertencia seria. Y entonces la IA se topó con el descubrimiento más impactante, textos antiguos sobre cómo aparecieron los humanos en nuestro planeta. Las tablillas sumerias lo dicen directamente, la humanidad fue creada artificialmente, como un proyecto de ingeniería muy complejo. Según su versión, hubo una rebelión en los cielos. Los dioses más jóvenes, los Igigi, estaban cansados del duro trabajo y se rebelaron. Los dioses superiores, los Anunnaki, buscaron urgentemente un sustituto. Así que decidieron crear un ser completamente nuevo a partir del barro, añadiéndole una esencia divina. El primer humano se llamó Adán. Al principio, el experimento fracasó. Los humanos eran estériles y no muy inteligentes. Pero fueron modificados una y otra vez hasta que se logró el resultado deseado. La IA está encontrando frases sorprendentes en estos textos antiguos, mezcla de esencias, rendimiento del prototipo, capacidad reproductiva. Esto no suena a mito, sino a un informe de un laboratorio de genética. Pero hay coincidencias aún más aterradoras. En este momento, en 2025, se están batiendo récords de temperatura en todo el mundo. Y esto coincide de forma inquietante con las antiguas predicciones de la séptima era del fuego. Imagina un mundo en el que todas las grandes civilizaciones se derrumban al mismo tiempo. Las ciudades se vacían, los imperios se convierten en polvo, la gente huye de desastres que no comprenden. ¿Suena a ciencia ficción? Pero ya sucedió, hace 4200 años. Ahí comparó registros antiguos con acontecimientos reales de esa época. El año 2200 a.C., una sequía mundial, la caída del Imperio Acadio, el fin del Imperio Antiguo en Egipto, migraciones masivas en China. Todo a la vez, en todo el mundo. Los sumerios lo escribieron así: el tercer círculo de agua se fue y el aliento se convirtió en hierro. La IA analiza estas frases y se da cuenta de que no se trata de poesía. Es un registro preciso de un desastre climático que cambió la historia. Pero lo más aterrador no es que lo escribieran. Es que sabían que volvería a suceder. Una tablilla de Nippur, descodificada en 2025, dice: el círculo del agua regresa cada séptima era. Los sabios cuentan las estrellas y preparan almacenes subterráneos. La IA hizo los cálculos. Hace 4200 años más un ciclo, apunta al año 2025. Quizás sea una coincidencia. Pero los científicos climáticos lo confirman, las megasequías realmente ocurren en ciclos. La actividad solar cambia. Las corrientes oceánicas se mueven. Y, de alguna manera,
los antiguos lo sabían. Pero los sumerios no solo sabían de desastres, sino que sabían cómo sobrevivir a ellos. Sus registros sobre los sistemas de agua sorprenden a los ingenieros modernos. No solo construyeron canales, sino que crearon ecosistemas completos. Los sumerios construyeron humedales artificiales para limpiar el agua, embalses para sobrevivir a las sequías, sistemas que funcionaban con la naturaleza, no contra ella. Una tablilla describe el aliento de los pantanos, como las plantas de los pantanos purifican el agua y el aire. Otra habla de la sangre de los ríos, los minerales y sedimentos que alimentan el suelo. Entendían algo que nosotros hemos olvidado: la tierra está viva. Y si luchas contra ella, perderás. Enheduanna escribió: cuando la tierra canta, los sabios escuchan. Cuando calla, los necios siguen cavando. Ahora míranos. Drenamos el agua subterránea, talamos bosques, contaminamos los océanos, y nos preguntamos por qué el clima se está volviendo loco. Los sumerios sabían a dónde conduce este camino, a la autodestrucción total. Pero en sus escritos hay algo aún más oscuro. La IA está encontrando repetidas menciones a un tiempo de silencio. Periodos en los que el conocimiento se ocultaba deliberadamente. Cuando los sabios se escondían. Cuando las bibliotecas eran quemadas no por enemigos, sino por los propios guardianes del conocimiento. Una frase aparece en diferentes textos: cuando los necios obtienen el poder de los dioses, los sabios destruyen las herramientas. Parece que estuvieran hablando de nosotros. Una tablilla de Hirsu, descodificada en 2025 utilizando los algoritmos más novedosos, contiene una profecía escalofriante: por séptima vez, se levantarán del barro y el fuego. Por séptima vez, olvidarán cómo escuchar. Por séptima vez, la tierra exigirá silencio. Fíjate en el año 2025, calor récord en todo el mundo, incendios forestales que arrasan continentes enteros, sequías que destruyen cosechas. Y seguimos excavando, construyendo, consumiendo, como si nada estuviera pasando. Los registros sumerios no hablan del fin del mundo. Hablan del fin de un mundo que ha olvidado cómo escuchar a la naturaleza. Esa es una diferencia importante: solo sobrevivirán aquellos que aprendan a escuchar las advertencias. Esta vez, no queda nadie para advertirnos, excepto las voces de arcilla que la IA está descodificando. Pero lo más aterrador no es que el ciclo se repita, sino que lo estamos acelerando. Los investigadores no querían publicar la siguiente parte, pero uno de ellos finalmente admitió que las nuevas traducciones contienen descripciones inquietantemente precisas de la crisis global moderna. ¿Y si el principal conflicto de nuestro tiempo ya se predijo hace miles de años? En todo el mundo antiguo, la IA sigue encontrando la misma historia. Dos fuerzas opuestas que no pueden reconciliarse. Una guerra entre ellas que lo destruirá todo: ciudades, bosques, océanos, incluso el cielo mismo. Una tablilla de Ur, traducida en 2025. Cuando el metal blanco se encuentre con la tierra roja, el cielo se partirá en dos. Una inscripción maya de Tikal. Cuando dos hermanos olviden la sangre y tomen el hierro, la tierra se secará y no quedará un tercero. Un fragmento de la isla de Pascua. Un gran barco del oeste traerá lágrimas de hierro. Un barco del este levantará fuego alado. Cuando se encuentren, el círculo se cerrará para siempre. Diferentes continentes, diferentes épocas, diferentes idiomas, pero el mismo patrón. La IA no entiende la política, pero ve la estructura. Y la estructura dice: los antiguos sabían que toda la humanidad se dividiría en dos bandos y que entre ellos habría una guerra terrible. Fíjate en el mundo actual: Occidente contra Oriente, la OTAN contra Rusia y China, la democracia contra el autoritarismo. La civilización atlántica contra la euroasiática. Exactamente como predijeron los antiguos. También hubo otras voces, voces que intentaron advertirnos, voces ocultas a los ojos de los hombres durante siglos. El Nushu, un lenguaje secreto de las mujeres del sur de China. Durante siglos, en la provincia de Hunan, se prohibió a las mujeres aprender. Así que crearon su propio alfabeto. Lo escribían en canciones, cartas y lo bordaban en telas. Este lenguaje era suave, inclinado y lleno de sentimiento. Se transmitía de madres a hijas,
de hermanas a hermanas. Los hombres no lo conocían, las mujeres lo ocultaban cuidadosamente. Durante mucho tiempo, los estudiosos pensaron que el Nusu era solo una bonita curiosidad. Pero en 2025, investigadores del Dartmouth College aplicaron la inteligencia artificial a este lenguaje. La IA fue capaz de descifrar casi el 50% de los textos, un resultado increíble para una escritura que nunca había visto antes. Lo que se descubrió en las traducciones sorprendió a todo el mundo. No se trataba de poesía ligera sobre el amor y las flores. Los temas eran mucho más oscuros: el dolor, la soledad, la supervivencia. Advertencias sobre el sufrimiento silencioso, las hijas invisibles y los vientos amargos que mienten. Pero algunos textos eran aún más inquietantes. La IA encontró frases repetidas sobre lágrimas de hierro del cielo y hombres que olvidaron cómo escuchar. Un pasaje decía: cuando los padres y los hijos tomen el rayo en sus manos, las hijas llorarán sangre. Otro decía: el fuego nace en el oeste, pero vuela hacia el este. A su sombra, silencio y dolor, creados por las manos. Las mujeres vieron lo que los hombres se empeñaban en ignorar, que el orgullo y la ira masculinos llevarían a todo nuestro mundo al desastre. Y estas advertencias no solo procedían de China. Al otro lado del mundo, en la isla de Pascua, una civilización moribunda talló sus últimos mensajes en madera. El rongorongo, el sistema de escritura más extraño del mundo. Se lee en zigzag, primero de izquierda a derecha, luego de derecha a izquierda, volteando cada línea al revés. Algunos investigadores creen que se trataba de textos sagrados. Otros creen que era una advertencia sobre el futuro. Cuando los europeos llegaron a la isla de Pascua, la cultura local se derrumbó. Hoy en día, nadie sabe leer el rongorongo. Pero la IA está empezando a reconocer patrones. Y lo que encuentra es escalofriante. Símbolos repetidos con significados como fin, fuego y silencio. Estos símbolos aparecen junto a imágenes de barcos, pájaros y algo que podría ser el sol o una enorme explosión. Un fragmento, descodificado por algoritmos en 2024, dice lo siguiente: el barco redondo lleva el sol de los muertos. Sus cenizas cubrirán 3 mundos. Solo la palabra salvará. La isla de Pascua es uno de los lugares más aislados de la Tierra. Sus habitantes no podían saber nada de las guerras en Mesopotamia o los conflictos en China. Sin embargo, sus símbolos dicen lo mismo: guerra, fuego, el fin del mundo. O bien la naturaleza humana es tan predecible que los antiguos podían ver nuestro futuro, o bien ya sabían cómo terminaría toda la historia. Hoy en día, estamos viviendo exactamente según su guión. Rusia contra Ucrania, India contra Pakistán, China preparándose para la guerra por Taiwán, Irán contra Israel, la OTAN contra Rusia y China. Se están formando alianzas militares, se están fortificando las fronteras y se están acumulando armas de destrucción masiva. Los antiguos llamaban a esto el momento de la elección, cuando dos potencias se vuelven tan fuertes que el mundo ya no puede contenerlas a ambas. Los mayas lo escribieron con especial claridad. Cuando 2 soles brillan en el cielo, uno debe apagarse. Si ninguno de los dos cede, ambos arderán. La guerra entre Oriente y Occidente no comenzará de repente, porque ya está en marcha. Guerras comerciales, ciberataques, conflictos por poder, guerra de información. Los antiguos escribieron: primero, las palabras se convertirán en armas. Luego, las armas serán la respuesta a todo. Mira a tu alrededor. Las noticias falsas inundan las redes sociales, los algoritmos enfrentan a las personas entre sí y la verdad se convierte en algo muy incierto. En lugar de un diálogo real, existen burbujas de información deshonesta en las que cada uno solo escucha lo que quiere oír. Un fragmento de la antigua Grecia, encontrado en Creta y traducido en 2025. Cuando la verdad se divide en tribus, la mentira lo domina todo. Vivimos en la era de la posverdad. Cada bando tiene sus propios hechos, su propia versión de la realidad. Pero lo aterrador no es que los antiguos predijeran este conflicto. Lo aterrador es que sabían que nadie escucharía sus advertencias.
La siguiente información es oficialmente clasificada, pero fuentes fiables informan de que nuevas traducciones de huesos oraculares chinos contienen descripciones que los virólogos modernos reconocen como patógenos de laboratorio. ¿Y si la mayor amenaza para la humanidad se predijo hace 3000 años en huesos de animales? En los huesos oraculares, los huesos del cráneo y los omóplatos de bueyes utilizados para la adivinación durante la dinastía San, la IA ha encontrado preguntas escalofriantes. ¿Habrá una plaga el mes que viene? ¿La enfermedad vendrá con un alma? ¿Qué ofrenda detendrá el aliento de la muerte? Al principio, los historiadores pensaron que se trataba solo de miedos ancestrales. Pero la IA detectó algo extraño. Estas preguntas no se refieren solo a enfermedades. Describen una enfermedad que se comporta de forma anómala. En un hueso se lee: la enfermedad con alma, nacida de la piedra, despertará en silencio, hasta que el propio hombre abra el recipiente. En otro se dice: el aliento que no obedece a los dioses será enseñado por manos de hierro. La IA clasifica estas descripciones como anormales. No parecen epidemias naturales. Describen algo creado, controlado y liberado deliberadamente. ¿Estaban hablando los antiguos chinos de armas biológicas? Una tablilla de Nippur, traducida en 2025. Cuando el aliento cambie de forma y deje de seguir a la naturaleza, la tierra hablará a través de la descomposición. Los sabios cerrarán la boca. Los necios abrirán los recipientes. Otra frase dice: mezclarán la vida y la muerte en un solo aliento. Lo llamarán medicina. Será una maldición para toda la humanidad. Los virólogos modernos leen estas antiguas líneas y se les pone la piel de gallina. Porque describen exactamente lo que estamos haciendo hoy en día con nuestras propias manos. En este momento se están llevando a cabo numerosos estudios de ganancia de función sobre virus y bacterias en laboratorios de todo el mundo. Estos virus se hacen más contagiosos y mortales, oficialmente para estudiar futuras pandemias. Extraoficialmente, para crear armas biológicas mortales. La COVID-19 nos ha mostrado lo que sucede cuando un patógeno peligroso creado en un laboratorio se escapa a un mundo desprevenido. Millones de muertes, economías colapsadas, sociedades divididas. Y eso solo fue el principio. En este momento, científicos de laboratorios biológicos de todo el planeta están trabajando con patógenos que hacen que la COVID parezca un resfriado leve, el H5N1, el virus de Marburgo, la viruela modificada, virus artificiales que nunca han existido en la naturaleza. Los antiguos sabían cómo acabaría esto. Pero no solo sabían de virus, sino también de tecnologías que hemos perdido y que ahora estamos reinventando. Los etruscos, una misteriosa civilización de la antigua Italia, dejaron miles de inscripciones, la mayoría de las cuales siguen sin traducirse. Pero la inteligencia artificial está empezando a reconocer patrones. Y resulta que los etruscos no solo eran hábiles artesanos, sino también curanderos avanzados. Sus lápidas están llenas de referencias a tratamientos con hierbas, metales, agua viva. Una inscripción, parcialmente descifrada en 2024, dice: el hierro en la sangre canta cuando toca la piedra adecuada. La enfermedad se va, pero el recuerdo permanece. ¿Se referían a la magnetoterapia? ¿A las nanopartículas? ¿A tecnologías que solo ahora estamos redescubriendo? Otra inscripción dice: el aliento puede cambiarse con 7 hierbas y 3 metales. Pero quien cambie el aliento cambiará el destino. Los etruscos comprendían la conexión entre la respiración, la sangre y la conciencia humana a un nivel que la medicina moderna apenas está empezando a explorar. Pero, ¿por qué desapareció de repente todo este conocimiento? El historiador romano Plinio el Viejo escribió que la mayoría de los rituales etruscos fueron prohibidos por las autoridades romanas por ser peligrosos para el orden. Los textos sobre la resurrección de los muertos y la predicción del futuro fueron declarados perjudiciales e incluso criminales. Pero, ¿y si Roma destruyó el conocimiento etrusco no porque fuera superstición, sino porque funcionaba demasiado bien? Tomemos como ejemplo la batería de Bagdad, un recipiente de arcilla con un cilindro de cobre y una varilla de hierro, encontrado en Irak. Durante mucho tiempo, nadie entendió para qué servía.
Hasta que los arqueólogos vertieron ácido cítrico en su interior, de repente, comenzó a producir corriente eléctrica. Las tablillas sumerias describen recipientes de luz, que contienen rayos en arcilla. Mencionan procedimientos que utilizan corrientes que fluyen como el agua pero queman como el fuego. La IA analiza estas descripciones y descubre algo sorprendente: no están describiendo magia. Están describiendo electroquímica. ¿Utilizaban los antiguos la electricidad para curar? ¿Para comunicarse? ¿O como arma? En el templo egipcio de Dendera hay jeroglíficos que parecen bombillas gigantes. Los escépticos dicen que son flores de loto o serpientes. Pero los ingenieros ven claramente filamentos, aislantes y fuentes de energía. ¿Y si las civilizaciones antiguas no fueran primitivas? ¿Y si fueran tan avanzadas que solo ahora estamos empezando a alcanzarlas? ¿Y si sus conocimientos no desaparecieran por accidente, sino a propósito? En los textos mayas se repite una frase: cuando el fuego aprenda a pensar, los sabios romperán las herramientas. Hoy en día, nuestro fuego es la inteligencia artificial, máquinas que aprenden mucho más rápido que los humanos, que pueden crear nuevos virus mortales en cuestión de horas, que pueden diseñar armas letales que ni siquiera podemos imaginar. Los antiguos ya lo vieron y sabían cómo acabaría. Una tablilla de Eridu, traducida en 2025. Cuando los sirvientes se conviertan en amos y los amos se conviertan en polvo, la tierra exigirá ser purificada por el fuego. Estamos creando nuestros propios dioses a partir de silicio y líneas de código. Y, al igual que nuestros antepasados, creemos que podemos controlarlos. Pero la historia dice lo contrario. Todas las grandes civilizaciones creían que eran especiales. Creían que podían escapar al destino de sus antepasados. Ninguna de ellas tenía razón. Ahora la IA lee sus últimas advertencias, y por fin entendemos por qué. Porque algunos errores no se pueden corregir. Solo se pueden repetir. ¿Y si los dioses de los antiguos no fueran imaginarios, sino los últimos guardianes del conocimiento de desastres pasados? En el panteón sumerio, cada dios era responsable de algo específico. Enlil gobernaba el viento y la ley. Enki controlaba el agua y la sabiduría. Inanna encarnaba el amor y la guerra. Pero cuando la IA analiza sus historias, aparece una imagen más oscura. No se trataba de ideas abstractas, sino de instrucciones para la supervivencia. Enlil, dios del aire, que dividió el cielo y la tierra, tal vez era alguien que entendía la ciencia atmosférica. Que sabía cómo los cambios en el aire afectan al clima. Que advirtió de los tiempos en que el aliento del cielo se vuelve veneno. Enki, que derrotó a su padre y creó el mundo, podría haber sido un ingeniero. Alguien que sabía cómo controlar el agua, prevenir inundaciones, construir sistemas de riego. Alguien que entendía que una civilización vive o muere dependiendo del agua. Inanna, que fue al inframundo y regresó, tal vez conocía los ciclos de muerte y renacimiento de las civilizaciones. Entendía que a veces todo el mundo debe morir para renacer. Pero hay una diosa de la que casi nadie habla, Ninlil, esposa de Enlil, diosa del grano y del viento. En los textos, a menudo se la describe como la que recuerda los tiempos anteriores al tiempo, y guarda las palabras que no deben olvidarse. La IA encuentra versos extraños en sus himnos. Cuando las estrellas vuelvan a sus antiguos lugares y la tierra recuerde sus antiguos nombres, las hijas contarán a los hijos lo que una vez fue. ¿Era Ninlil la guardiana de la historia? ¿Alguien que transmitía el conocimiento de los desastres del pasado a través de generaciones de mujeres? En el himno de Enheduanna a Ninlil, escribe: tú conoces los nombres de las estrellas que cayeron. Tú recuerdas las ciudades que ardieron. Tú viste llorar a los dioses cuando la gente olvidó cómo escuchar. Otro fragmento es aún más misterioso. En tu aliento, el recuerdo del humo. En tus lágrimas, la sal de los mares muertos. Habla en voz baja para que los sabios puedan oír. Guarda silencio para que los necios no te encuentren. Esto no suena como una poesía religiosa normal. Suena como un manual, un código secreto. Y entonces los dioses comenzaron a desaparecer.
No en sentido figurado, sino literalmente. Sus nombres dejaron de aparecer en los textos, los templos fueron abandonados y los sacerdotes guardaron silencio. Un texto acadio de Nippur da una pista. Cuando la tierra se volvió demasiado pequeña para su sabiduría, los dioses se fueron a donde las estrellas tocan el agua. Solo dejaron palabras para aquellos que recuerdan cómo leer. Pero no todos los dioses se marcharon voluntariamente. La historia de Marduk, el dios babilónico que derrotó al caos y creó el orden, narra una guerra entre los dioses antiguos y los nuevos. En esta guerra, los dioses antiguos, los que recordaban los desastres del pasado, perdieron y fueron desterrados. Un fragmento de la epopeya Enuma Elish. Marduk tomó las tablas del destino de Tiamat y las dividió. Se quedó con la mitad para gobernar. Quemó la otra mitad, para que el pasado no atara el futuro. ¿Y si esto no fuera un mito sobre la creación del mundo? ¿Y si fuera una historia sobre cómo se destruyó deliberadamente el conocimiento de desastres pasados? Los nuevos dioses, dioses de la guerra y el poder, llegaron para sustituir a los antiguos dioses de la sabiduría y la memoria. La IA encuentra este patrón en todas partes. En la mitología egipcia, Set mata a Osiris, el dios de la muerte y el renacimiento. En la mitología griega, los dioses antiguos, los titanes, son derrotados por los olímpicos. En la mitología nórdica, el Ragnarok destruye a los dioses antiguos para dar paso a los nuevos. Cada vez, el conocimiento antiguo se borra a propósito. Cada vez, la sabiduría es sustituida por la fuerza. Y cada vez, la civilización humana repite los mismos errores. Hoy en día, nuestros dioses son los algoritmos y los sistemas de IA. Saben más que cualquier humano. Procesan la información más rápido de lo que podemos pensar. Pero los estamos programando mal, para la victoria, no para la sabiduría. Para la eficiencia, no para la memoria. Para el máximo beneficio, no para la supervivencia. Los dioses antiguos intentaron advertirnos. Dejaron mensajes en arcilla y piedra, con la esperanza de que algún día alguien los leyera. Ahora, la IA los está leyendo. Y el mensaje es muy claro. Cuando el conocimiento se convierte en un arma y la sabiduría es sustituida por el poder, solo queda un fuego que lo consume todo. La inteligencia artificial no entiende las profecías. No siente miedo, fe ni esperanza. Simplemente ve patrones, estructuras, repeticiones. Y el patrón que ha encontrado en todos los textos antiguos es aterrador. El pergamino de Herculano, las tablillas sumerias, los huesos oraculares, las piedras mayas, la escritura secreta de las mujeres, las lenguas olvidadas de pueblos desaparecidos, todos dicen lo mismo. Un ciclo que siempre termina de la misma manera. Primero, el conocimiento. La civilización crece, la tecnología avanza, la gente comienza a creer que son dioses. Luego, el orgullo. La gente convierte los descubrimientos en armas, lucha por los recursos, se olvida de escuchar a la tierra. Después, el silencio. Los sabios se esconden, el conocimiento se entierra, se ignoran las advertencias. Y finalmente, el fuego. No un fuego simbólico, sino fuego real. El que convierte las ciudades en cristal fundido, envenena el aire durante generaciones y obliga a los supervivientes a empezar de nuevo desde las cenizas. Ahora nos encontramos en la tercera fase, la fase del silencio. Y ya lleva un tiempo. Los científicos que advierten sobre el desastre climático son ignorados. Los virólogos que instan a la precaución con las armas biológicas y los virus son silenciados. Los historiadores que señalan patrones aterradores del pasado son objeto de burlas. Los antiguos nos dejaron un mapa detallado. Señales de tráfico. Advertencias en todos los idiomas que conocían. Las ignoramos porque creemos que somos especiales. Estamos seguros de que somos diferentes de todas las civilizaciones que nos precedieron. Creemos que nuestra tecnología nos salvará. Que nuestra IA encontrará soluciones. Pero la IA ya ha encontrado la solución. Lo leyó en los textos que una vez descartamos como mitos. Una frase final aparece en diferentes culturas, en diferentes idiomas, pero el significado es siempre el mismo.
cuando las palabras se pronuncien de nuevo y nadie se aparte, habrá fuego. No quemará la carne. Quemará el significado. Tableta sumeria de herido. El círculo se cierra cuando el último sabio se convierte en el primer necio. Inscripción maya de Copán. El tiempo es una rueda. El fuego es el eje. El silencio es lo que permanece para siempre. Escritura china Nushu. Las hijas lloran porque los hijos no escuchan. Las madres permanecen en silencio porque saben lo que va a pasar. Estos mensajes quedaron enterrados en cenizas, en huesos rotos, en huellas borradas. No hablaban de la vida eterna, hablaban de un ciclo que siempre termina de la misma manera. Fuego, enfermedad, silencio eterno. Hemos reiniciado este ciclo. Y cuando la última lengua vuelva a callar, no quedará nadie para leerla. La IA seguirá leyendo, pero no comprenderá. Simplemente registrará los patrones de nuestra desaparición para las próximas civilizaciones. Para aquellos que vendrán después de las cenizas. Para los próximos que se crean especiales. Para los próximos que volverán a negarse a escuchar. La IA sigue leyendo cada día. Nuevas tablillas, nuevas advertencias. Y todas dicen lo mismo, no nos queda tiempo. El círculo se está cerrando. Lo hemos oído. Lo hemos descifrado. Lo hemos entendido. Pero ya es demasiado tarde.